cuando posicionamos el electrodo de registro a nivel L6, L7 o L7, S1, es decir, sobre la caudequina que está mostrada en esta disección. Si nosotros tomamos la distancia entre el electrodo de estimulación y el electrodo de registro y lo dividimos por la latencia hasta N3, vamos a tener la velocidad de conducción sensitiva desde el punto del estímulo hasta que el nervio entra en la médula espinal. Entonces podemos evaluar toda la parte periférica de ese nervio, inclusive su recorrido en el canal lumbosacro. Bien, aquí hay un gráfico donde se observa el aumento de amplitud del potencial de raíz y la disminución o la desaparición del potencial interneuronal aumentando la frecuencia, y con un aumento de intensidad lo que hacemos es aumentar la amplitud del potencial de raíz y del potencial interneuronal, disminuyendo la latencia. Bueno, este gráfico no requiere mayor explicación, es fundamentalmente para trabajos de investigación, no afecta demasiado la interpretación clínica, ¿sí? Bien, aquí tenemos un potencial interneuronal, es decir, cuando movemos el electrodo de registro más hacia craneal y ya directamente lo colocamos sobre la médula espinal, lo que vamos a hacer, o lo que vamos a ver, mejor dicho, es una única onda que tiene apenas montado un potencial N1, N2, que sería el potencial de raíz, y lo que vemos aquí, N3, es el potencial interneuronal, es decir, es la entrada a la médula espinal, ¿sí? Y este potencial lo podemos ir registrando bien hacia craneal, todo lo más hacia craneal que podamos. Fíjense que si nosotros superponemos el potencial de raíz con el potencial interneuronal, este potencial interneuronal coincide con la onda N3 del potencial de raíz, es decir, estamos registrando exactamente lo mismo, pero más hacia craneal, ¿sí? ¿Ven cómo coincide N3 con N3? Y N1, N2 está superpuesto a ese potencial de raíz. Aquí lo que sucede es que cuanto más hacia adelante vayamos, la raíz está casi pegada a su entrada a la médula espinal. Por eso no vemos el potencial tan marcado como en el potencial de raíz obtenido a nivel L6, L7 o L7, S1. Bien, a medida que nosotros vamos corremos el electrodo de registro más hacia craneal, vamos a tener un potencial con aproximadamente la misma latencia, pero de menor amplitud. Fíjense, aquí tenemos un registro L5, L6, un registro L2, L3. Y aquí tenemos un registro a nivel de T11, T12. Este potencial, que se llama ascendente, es dentado porque es un potencial compuesto. A esta altura, cuanto más hacia adelante nos vayamos, aquí lo que empezamos a ver es la participación de fibras que tienen distinta velocidad de conducción, ¿sí? Los primeros picos corresponden a las fibras que tienen mayor velocidad y los últimos picos a las que están más retrasadas en la conducción. Y esto es más notorio cuanto más hacia rostral nos coloquemos nuestro electrodo de registro. Bien, también podemos hacer potenciales evocados obtenidos por estimulación del nervio mediano o por cualquier nervio del miembro torácico, en este caso el nervio mediano. En el caso del nervio mediano, nosotros podemos hacer una estimulación en distal y una estimulación en proximal, ¿sí? ¿Y cuál es la ventaja de hacer una estimulación proximal y una estimulación distal? Bueno, cuando nosotros colocamos el electrodo de registro entre C7, T1 o C6, C7 y obtenemos el potencial, podemos, por medio de cuentas matemáticas, medir la velocidad de conducción sensitiva en el trayecto entre la estimulación distal y la estimulación proximal. Es decir, podemos estar midiendo el segmento de nervio que queda entre los dos puntos de estimulación. También podemos registrar el potencial a nivel craneano, y fíjense que a diferencia de lo que pasaba con los miembros pelvianos, aquí el electrodo de registro se corre un poco hacia lateral,
y del lado contralateral al que estamos estimulando. ¿Por qué? Porque la vía es cruzada y porque en la representación del animal en la corteza somatosensitiva, los miembros torácicos están más hacia lateral que los miembros pelvianos, que están bien sobre la cisura interhemisférica. Por eso el electrodo de registro, para registrar los potenciales evocados de los miembros torácicos, se coloca más hacia lateral. Fíjense que para ubicar el electrodo de registro entre C7 y T1 tenemos que utilizar electrodos muy largos. Por eso esto es una aplicación fundamentalmente de investigación y no tanto clínica, porque es bastante difícil y requiere mucha experiencia colocar los electrodos a ese nivel, amén de que tienen que ser electrodos especialmente diseñados. Y esto puede hacerse en animales de pequeño porte, porque en un animal de gran tamaño el electrodo tiene que ser excesivamente largo y perdemos la referencia para colocarlo en el espacio interespinoso. De manera que esto está restringido a investigación fundamentalmente y animales de pequeño porte. Aquí tenemos los dos potenciales interneuronales obtenidos por estimulación proximal y por estimulación distal del nervio mediano. Y haciendo la diferencia de distancia sobre la diferencia de latencias, nosotros obtenemos la velocidad de conducción nerviosa medida en metros por segundo del segmento del nervio que queda entre los dos puntos de estímulo. ¿Sí? Aquí tenemos la curva que se dibuja por estimulación del nervio mediano, del nervio tibial, en el cráneo, ¿sí? Tenemos lo que algunos con mucha imaginación describen como una W, con un primer pico positivo, otro negativo y otro positivo, muy similares para los miembros torácicos y para los miembros pelvianos. Fíjense que obviamente los obtenidos por estimulación del nervio mediano tienen menor latencia que los obtenidos por el estímulo del nervio tibial, porque tiene que recorrer una mayor distancia a través de la médula espinal. Entonces, si nosotros hacemos la latencia craneana menos la latencia espinal, es decir, la latencia, por ejemplo, entre el potencial craneano y el potencial espinal, podemos medir el tiempo de conducción central, medido en milisegundos, que es el tiempo que tarda el estímulo en llegar desde la entrada a la médula hasta su registro en el cráneo, ¿sí? Y eso, si bien no está estandarizado, nos puede ayudar digamos, a darle, a objetivar y a cuantificar los tiempos en animales que tienen lesiones que dificultan la conducción a lo largo de la médula espinal. Bien, aquí tenemos un potencial evocado somatosensitivo obtenido por estímulo del nervio tibial en un paciente con trastornos de locomoción. Fíjense que el potencial a nivel L7S1, si bien no tiene el típico componente, los tres típicos componentes de raíz, se puede ver bien el potencial de ganglio, el potencial de raíz y el potencial interneuronal. Este paciente era un pastor alemán. El potencial de raíz obtenido colocando el electrodo de registro a nivel L6-L7 nos muestra también un poco más atenuado el potencial de ganglio, el potencial de raíz y el potencial interneuronal. Y fíjense que corriendo el electrodo hacia L5-L6, el electrodo de registro, lo que observamos es esta deflexión hacia abajo, y más hacia rostral no obtenemos absolutamente nada. Esta deflexión hacia abajo, que marco con el círculo rojo, se llama potencial evocado de lesión, y es lo que nos marca en dónde se corta la conducción nerviosa a nivel medular. ¿Y por qué es importante? Fíjense, nosotros lo correlacionamos con la resonancia magnética de este perro. Este perro tenía hernias protrusivas a nivel de los tres espacios, L6-L7, L7-S1 y L5-L6. Entonces, si uno se pregunta, bueno, ¿cuál es la hernia que está provocando mayor dificultad en la conducción a nivel medular? Bueno, claramente, mediante este estudio electrofisiológico, vemos que es L5-L6, porque es la que
obstruye directamente la conductividad de allí para adelante, no hay absolutamente nada. En cambio, las otras dos hernias, L7-S1, L6, L7, si bien están provocando daño, no obstruyen por completo el paso del estímulo eléctrico. ¿Sí? Entonces, esta es una de las aplicaciones clínicas del potencial evocado, complementar los estudios por imágenes. Aquí tenemos otro de un perro también con una caudequina, en donde observamos que a nivel L7-S1, si bien hay un potencial muy anómalo, está presente, y en L6-L7 hay un potencial de lesión. También un animal con dos hernias de disco, la L6-L7 es la que está provocando el mayor problema. ¿Sí? Aquí tenemos otro, L7-S1, L6-L7, ¿sí? Fíjense aquí también L7-S1, una hernia muy grande, pero sin embargo a nivel del L6-L7 está absolutamente impedido el paso del estímulo. Entonces son estudios muy interesantes para complementar las imágenes y entender qué es lo que sucede cuando nosotros operamos o cuando queremos decidir cuál hernia es la que mejor resolución quirúrgica va a tener. ¿Sí? Aquí teníamos una hernia lateralizada. Bien, Aura Pamela me pregunta, ¿recomienda la evaluación de potenciales evocados postquirúrgicos como factor pronóstico de recuperación? Siempre, si se puede hacer, es conveniente hacerlo, pero es una buena pregunta porque no necesariamente la gravedad del potencial evocado somatosensitivo tiene una correlación con la clínica. Hay perros que tienen sensibilidad y sin embargo tienen un potencial evocado de lesión muy severo. De manera que si bien es útil hacer este tipo de estudio pre y postquirúrgico, no implica necesariamente un factor pronóstico, porque no tienen una correlación lineal con la recuperación clínica. ¿Sí? Bien, bueno, y aquí tenemos otro caso en donde lo que teníamos era una pequeña hernia de disco que estaba comprometiendo la caudequina, ¿sí? Fundamentalmente a nivel L6, L7, y L7-S1 estaba preservado con el potencial de ganglio, con el potencial de raíz y con el potencial interneuronal. Entonces ven que estos estudios son relativamente sencillos de hacer, se necesita el equipamiento, pero son realmente útiles para entender a fondo ante qué tipo de lesión y qué gravedad de lesión tiene a nivel de conductividad medular. Entonces, para concluir y a modo de síntesis, el electrodiagnóstico en general ayuda a comprender la naturaleza y la extensión de la enfermedad presente, ¿sí? Pero nunca da diagnóstico etiológico. Esto yo hago hincapié tanto para los potenciales evocados como para cualquier estudio electrofisiológico. El diagnóstico etiológico requiere métodos complementarios adicionales, ¿sí? A veces no es posible establecer el diagnóstico etiológico, pero no piensen, porque se van a equivocar, que una prueba electrofisiológica va a dar diagnóstico etiológico. Sencillamente nos va a ayudar a comprender la naturaleza y la extensión de la enfermedad presente. Entonces, nosotros podemos, por ejemplo, en un potencial evocado auditivo, determinar que el paciente tiene la vía auditiva intacta o no, pero el diagnóstico etiológico lo vamos a hacer en virtud de la edad. Si es un paciente muy jovencito, vamos a pensar que es una sordera sensorio-neural. Si es un paciente añoso, no sabremos más que el paciente no escucha, pero difícilmente a partir de este estudio podremos establecer la etiología. Y lo mismo para los potenciales somatosensitivos. Cualquier trastorno que obstruya la circulación del impulso nervioso a nivel de la médula espinal puede llegar a causar el potencial evocado de lesión. Yo les mostré hernias de disco, pero un tumor, una enfermedad degenerativa o cualquier trastorno que obstruya el paso del impulso nervioso va a dar exactamente el mismo potencial de lesión, de manera que para obtener el diagnóstico etiológico deberíamos
recurrir a otros métodos. Franco pregunta, ¿en un tumor de vaina cervical ayudaría a cuantificar o programar alguna intervención? Bueno, ahí entonces me dice que ya respondí. Sí, sí, porque el tumor de vaina generalmente es lateralizado. Ya dijimos que los potenciales evocados del miembro torácico son más complicados de hacer, pero bueno, eventualmente cualquier tipo de lesión puede llegar a ser caracterizada mediante este tipo de estudios. Bien, espero que no estén como este gatito, completamente dormidos, panza arriba, y que les haya servido la charla. Dejo de compartir pantalla y paso a escuchar preguntas, dudas, comentarios, observaciones. Muchas gracias, doctor. Bueno, invito a todos aquellos que están conectados en la sesión en vivo a dejar sus preguntas en la caja de preguntas. Y mira, ya salió el primer comentario. El doctor Alexis dice, excelente presentación, doctor. Muchas gracias. Y todos aquellos que vean esta conferencia en diferido, recuerden que pueden enviarnos sus dudas al mail del diplomado o al número de WhatsApp. Entonces, les voy a dar unos segunditos. Gloria dice muchas gracias, doctor. El doctor Franco dice excelente presentación. Muchas gracias. Perfecto. Igual estuvieron muy participativos porque en el transcurso de la conferencia hicieron bastantes preguntitas. Sí, así da gusto. Eso es señal de que alguien está despierto. Bueno, por el momento veo que no están llegando más preguntas ahorita en la sesión en vivo. Igualmente, muchísimas gracias, doctor. La verdad estuvo excelente la presentación, así como dicen todos acá en el chat. Bueno, Muchas gracias. muchísimas Un gracias. momento, una pregunta. Sí, El doctor Alejandro Ríos pregunta, dice, ¿es posible detectar signo de raíz? sí, claro, claro, porque ya sea, es más fácil en el miembro pelviano, este, pero en el miembro torácico, con todas las limitaciones que vimos por la profundidad donde hay que colocar el electrodo y demás, si bien es posible, es mucho más dificultoso. Pero en realidad lo que estás detectando no es la señal de raíz es bien clínica, ¿sí? Pero lo que estás detectando es básicamente cuáles son las raíces que están comprometidas y qué tan comprometidas están, tanto en su llegada a la médula como en su transcurso hacia el cráneo. Podés caracterizar la conducción del nervio que está afectado por el tumor de vaina, ¿sí? O por la hernia de disco lateralizada, ¿no? Porque es señal de raíz, no estamos hablando de patologías específicas, pero la raíz que esté afectada, podés caracterizar cómo está su conducción, qué tan alterada está, ¿sí? Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Como dicen acá en el chat, excelente presentación. Yo Bueno, creo muchas que gracias. Yo quiero agradecer a todos ustedes por escuchar, a Beckham por invitarme y a María por interpretarme. Espero que haya sido lo suficientemente pausado como para no dificultar tu trabajo, María. estuvo muy bien. Ah, bueno, cerremos con una última pregunta. Dice, ahora pregunta, dice, ¿cómo se ven los potenciales en sección medular o avulsión en pleno braquial, plexo braquial? Y, a ver, yo te hago una pregunta a vos? ¿Cómo pensás que se verían en una sección medular? Suponete, vos tenés la sección medular a nivel T12, T13, ¿sí? Y yo hago el estímulo del nervio tibial y voy corriendo el electrodo de registro a lo largo de la médula espinal. Si la sección está en T12, T13, ¿sí? Eh, a nivel de T13L1 yo voy a tener potencial y a nivel T12, T13 no. Acá, exactamente en el sitio de lesión, vamos a tener el potencial evocado de injuria
porque acá no ocurre lo mismo que el reflejo cutáneo del tronco. No es que la lesión está 2 o 3 segmentos más adelante, porque en el reflejo cutáneo del tronco vos estás estimulando las fibras aferentes en cada segmento. Aquí estás estudiando cómo es la conducción a lo largo de la médula espinal, estimulando el nervio tibial que entra a la médula en L6, L7, S1, ¿sí? Entonces, de esa manera, vos seguís la conductividad a nivel medular y si la sección está en T2, T13, ahí vas a ver interrumpida la conducción, ¿sí? Y lo mismo con abulsión de plexo. Si está todo el plexo abulsionado y vos estimulás el nervio periférico, pues directamente no va a haber entrada a la médula espinal, ¿sí? Bien, acá un asistente me pregunta si puedo Perfecto. decir cómo la hidrocefalia afecta los resultados de los potenciales evocados auditivos. Y depende qué tipo de hidrocefalia sea. Recuerden que nosotros estamos estudiando los potenciales evocados auditivos del tronco encefálico. No estamos estudiando las respuestas de mediana y larga latencia. Por lo tanto, todo lo que es llegada al cerebro no lo vamos a poder estar evaluando. Lo único que estamos evaluando es el estímulo hasta el mesencéfalo. De modo que si la hidrocefalia involucra muy fuertemente el cuarto ventrículo o el acueducto mesencefálico, los potenciales evocados van a estar alterados. Pero si el tronco encefálico no está demasiado problematizado, los potenciales evocados auditivos van a ser casi normales. ¿Eh? Muchísimas gracias, doctor. Recuerden que todos aquellos que tengan preguntas pueden enviarlas al mail del diplomado y se las hacemos llegar al doctor. Excelente presentación, doctor. Y nos vemos en nuestra próxima sesión el día 4 de diciembre a las 19 horas Colombia con la conferencia Aplicación Clínica de la Electromiografía a cargo del doctor Gibran Castillo. Muchas gracias a todos por su participación. Muchas gracias nuevamente, doctor, y nos vemos en la próxima sesión. Muchísimas gracias. Buenas noches para todos. Muy buenas noches.